El concepto. Lo principal de un concepto es que no afirma y tampoco niega nada. No afirma, no niega. Eso es un pensamiento. Es, por eso mismo, un concepto. Voy a reprobar a mis alumnos. ¡Bú! ¡Maestro reprobado! ¿Y eso por qué? Porque no es un concepto. Bueno, entonces digo, no voy a reprobar a mis alumnos. ¡Bú! ¡Maestro reprobado! Entonces, ¿me explicas otra vez? Claro que sí. El concepto es una idea, una representación mental, en la que no se afirma y tampoco se niega nada. Ya entendí. Muy bien, dame un ejemplo. La sangre es roja. ¡No! La sangre es deliciosa. ¡Tampoco! Drácula. El concepto es solo una palabra. Silla. Puerta. Día. Tampoco. ¿Cómo? Entonces, El concepto es una representación mental. La palabra solo es el modo en el que nos referimos al concepto. Y en lógica, la palabra para referirnos al concepto recibe el nombre de término. Sangre. Eso es el concepto y eso es el término. Pensamiento, palabra para referirnos al pensamiento. Para un mismo concepto puede haber varios términos. Sangre, blood, sangue, blood. Muchos. Uno por cada idioma que existe en el mundo. Además, tampoco es una palabra porque un concepto puede ser expresado con muchas palabras. A veces no es necesario solamente una. ¿nos das un ejemplo, profe? Sangre azul. ¡Reprobado! El concepto correcto es decir, la sangre no es azul. No, Drácula. Eso sería una negación. Pero... ¿Qué sucede? pues tú también hiciste una afirmación. ¿Eso es un concepto? ¡Exacto! ¡Reprobado! Pero yo no afirmé nada. Sí. Afirmaste que la sangre era azul. Además es roja. Drácula, no importa el color, sino el hecho de que hizo una afirmación. Pero no lo hice. ¿O acaso dije, la sangre es azul? Yo dije, sangre azul. Para que sea afirmación o negación, tendría que haber un verbo. ¡Auch! ¡Qué molestas son las hojas de los árboles! ¿Hojas de los árboles? ¿Cómo dices? Hojas de los árboles también es un concepto. ¡Reprobado! ¿Y ahora por qué? Afirmaste que son molestas. Drácula, fuiste tú quien afirmó eso. Conceptos. Podemos dividirlos en incomplejos y complejos. La diferencia es que los incomplejos se componen solo de una palabra, mientras que los complejos son varias, dos cuando menos. Sangre o sangre azul. En el primer caso es solo una palabra y entonces es un concepto incomplejo.
mientras que sangre azul son 2 palabras. Por ello es un concepto complejo. U otro ejemplo, perro, solamente una palabra. Y hojas de los árboles son en cambio 1, 2, 3, 4 palabras. Esta es una división que tienen los conceptos de acuerdo con su comprensión. ¿Con su comprensión, dices? No entiendo, no comprendo esto. ¿En qué sentido lo que yo comprenda o no comprenda divide a estos conceptos en solo una lo que pasa es que es más difícil de entender y por eso son complejos. No. La comprensión en lógica no tiene nada que ver con que tú entiendas o no entiendas algo. No, es otra cosa, pero va a quedar más claro en unos momentos. También podemos dividir a los conceptos en concretos y abstractos. Mientras que los concretos puedes percibirlos con tus 5 sentidos, los abstractos no. Por ejemplo, mesa, lápiz, perfume. Eso puedes percibirlo. Pero ¿qué hay, por ejemplo, del amor, de la esperanza o del deseo? Si pudieras percibirlo, podrías decirme de qué color son. ¿De qué color es el amor? ¿O a qué sabe la esperanza? ¿Y el deseo tiene algún olor? No, esto no puedes percibirlo con tus sentidos. Por eso son abstractos. Ahora vamos a dividir a los conceptos según su extensión y encontramos 3 tipos de ellos: particulares, singulares y colectivos. Si hablamos de los singulares, ellos se refieren a un único pero también cualquier individuo. Perro, ¿es este? O cualquier otro, realmente no importa. Es cualquier perro. Contrariamente, los colectivos no se refieren a un perro, sino a un grupo de ellos. El concepto mismo ya implica un grupo. Son colectivos por eso. Y por ejemplo, jauría es el concepto que utilizamos para hablar de un conjunto de perros. O cardumen, o banco, para hablar de un conjunto de peces. O parvada, de pájaros. Y particulares son los conceptos que se refieren a un único individuo específico. Por ejemplo, Laika. O claro, también mi nombre. Cualquier nombre. Víctor Avilés. Pero regresemos a aquella extraña división de los conceptos en complejos e incomplejos. Esto no parece muy extraño, complicado. ¿Qué palabras tan raras? ¿Por qué incomplejos y complejos? ¿Por qué no mejor simples y complejos? Pues ciertamente la palabra incomplejos no es común. La verdad que no se entiende muy bien. Pero, entonces, ¿por qué? Bueno, lo que pasa es que ya existe simples y compuestos. Y entonces no puede ser que simples sea una división, simples y compuestos, pero también otra división, simples y complejos. Para tener las 2 divisiones es que utilizamos la palabra incomplejos y complejos, porque ahora vamos a hablar de simples y compuestos. Entonces, complejos e incomplejos es una cosa, y simples y compuestos es otra división diferente. Para explicar esto, vamos a proyectar la fracción de un pequeño video que publiqué anteriormente. El concepto chango se refiere a cualquier chango, en tanto que concepto es una abstracción. Y ahora, ¿puedo decir alguna característica que sea válida para cualquier chango? Por ejemplo, ¿puedo hablar de su color o de su tamaño? Al parecer no puedo, porque hay changos de diferentes colores y tamaños. Y si yo mencionara café, entonces dejaría fuera los changos negros.
Y el concepto debe poder referirse a cualquiera. Y si en vez del concepto chango quisiera hablar del concepto mamífero, pues ahora debo incluir a más. Y en consecuencia, puedo decir menos cosas. Por ejemplo, antes podría decir de él que es de la familia de los primates. Y eso se aplica a cualquier chango, pero no se aplica, por ejemplo, a los conejos o los elefantes. Ahora que el concepto es mamífero, ya son menos las cosas que puedo decir, ya que igualmente debo poder incluir a todos con mi descripción. Aunque todavía puedo decir, por ejemplo, que las crías se alimentan de la leche materna. Y ahora que el concepto es vertebrado, ya no puedo decir eso, porque ahora también estoy incluyendo a los reptiles que no se alimentan de leche materna. Pero bueno, todavía puedo decir, por ejemplo, que tienen esqueleto interno. Aunque ahora que el concepto es animal, ya tampoco eso. Porque, por ejemplo, los insectos no tienen esqueleto interno, tienen un exoesqueleto. Aunque puedo decir, sin embargo, que sus organismos buscan alimento del exterior, lo procesan y luego desechan sus sobras. Y ahora tampoco eso. ¿Qué hay si elegimos el término ser vivo? ¿Puedo decir algo que se aplique a todos los seres vivos? Lo que dije antes, ya no puedo decirlo ahora. Ahora debo incluir al pasto, y claro, a los árboles, y a todas las plantas también. Cada vez puedo decir menos cosas. ¿Y qué hay del concepto entidad de la naturaleza? En que está incluido también, por ejemplo, el mar y el cielo. Y así, cada vez que nos referimos a más cosas, podemos decir menos características sobre nuestros conceptos, menos atributos, porque, como dijimos, lo que decimos debe poder referirse a cada caso individual. Y así, podemos seguir incluyendo más y más, pero también, cada vez será más difícil decir algo, cualquier cosa sobre un determinado concepto. Y así llegamos a un punto en el que, no pudiendo llegar más lejos, finalmente se reduce a nada lo que podríamos decir de dicho concepto. Ese concepto es el ser. Por eso es que dice Heidegger que el ser es el más universal, porque se refiere a todo, pero también vacío de los conceptos, porque nada puedo decir de él. Ahora que nos referimos a todo, no podemos decir nada de ese todo. Y ahora vamos a regresar con más clasificaciones. Y ahora podemos entender bien. Los conceptos simples son aquellos, por ejemplo, como el ser. No es el único, pero es el principal. Y los compuestos, todos los demás. Y le llamamos simples porque no incluyen características. A los compuestos, en cambio, sí las incluyen. Muchas o pocas, pero existen características. Comprensión. Comprensión es cuando entendemos bien a lo que se refiere un concepto. No, Drácula, no es así. Entonces, comprensión es el conjunto de características que se pueden decir de un concepto. Bueno, por ejemplo, del concepto perro, ¿me puedes hablar de su color? Claro que sí, hay perros cafés, blancos, negros. Exactamente, pero por eso mismo, no puedes. ¿Que no puedo? Porque son características que deben poder referirse a cualquier ejemplar. Bueno, entonces podemos hablar de su tamaño. Tampoco, porque hay muchos perros de diferentes tamaños. Hay chicos, grandes y medianos.
¿Podemos decir que tienen sangre? Pues sí, supongo que sí. ¿Y podemos decir que su sangre es roja? Pues supongo. Tú eres el experto en sangre, pero Pero no es sabrosa. pues está bien, Drácula, eso no lo sé, tú te creo. Pero bueno, eso es la comprensión. ¿Y qué es la extensión? Extensión es el conjunto de casos o ejemplos a los que puede referirse un concepto. Por ejemplo, Pensemos en el concepto perro. no es sabroso. ¿Cuántos perros habrá en el mundo? Eso es precisamente la extensión de un concepto. ¿Cuántos casos hay adentro de un concepto? Si decimos perros, ¿a cuántos podemos referirnos? A millones. Sí. Bueno, cada uno de esos millones es parte del concepto perro. Eso es la extensión. Y ahora mira, entre comprensión y extensión existe una regla muy curiosa. Si queremos hablar de más individuos, es decir, si queremos darle a nuestro concepto una mayor extensión, referirnos a más, podemos decir menos cosas sobre nuestro concepto. Y contrariamente, si queremos decir más cosas, necesariamente nos vamos a referir a menos ejemplos. A eso se le conoce como la ley de variación inversa.